Estamos ahora desde Palacio de Gobierno, nueva sesión del Acuerdo Nacional, reporta Yuli Guevara. Yuli, adelante. Hay otro tipo de aportes sobre los que querría llamar la atención. Esta es la sesión 121 del Acuerdo Nacional, que coincide pues con la constitución de este foro de concertación política que se registró el 24 de julio del año 2002. Javier Iguíñez, secretario técnico del Acuerdo Nacional, está hablando sobre las 34 políticas de Estado que actualmente forman parte de la discusión en este foro político, donde también participa la sociedad civil. En estos momentos está haciendo uso de la palabra Javier Iguíñez, está acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y ministro de Economía también, por supuesto. Y en esta sesión se ha previsto hacer un balance del gobierno, de los logros del gobierno en ese primer año, señalar las metas para el próximo año. Vamos a escuchar a Javier Iguíñez. Una comisión temporal pro inversión en el Congreso de la República. Otro ejemplo más de este tipo de consensos es el compromiso para la mejora inmediata de la calidad del gasto, con una visión de largo plazo, elaborado a iniciativa de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, recogido por la Ley de Presupuesto del Sector Público y que dio lugar a los primeros programas presupuestales estratégicos en el año 2008. Más recientemente, el Foro del Acuerdo Nacional aceptó el reto de consensuar una propuesta de objetivos de reforma de salud que le fue solicitado en la coyuntura tan marcada por el conflicto gremial largo y que dio lugar a un planteamiento orientador del sector salud, colocando como eje central a los pacientes, y que fue elaborado por los miembros del Acuerdo Nacional con muy activa participación de los principales gremios del sector. Ante la propuesta gubernamental de ampliar la participación política y social en el logro de nuevos consensos, en las últimas 2 semanas hemos escuchado en los medios hablar del Acuerdo Nacional, sobre sus virtudes, especialmente también sobre algunas de sus deficiencias. Resulta evidente que los acuerdos que no son implementados en un tiempo adecuado pierden valor y se cuestiona la conveniencia del diálogo en sí mismo. Ciertamente, no es siempre fácil reconocer el valor práctico, potencial y como reserva democrática de un espacio permanentemente disponible para el diálogo plural e institucional, como es el Foro del Acuerdo Nacional. Sin pretensión alguna de sustituir a instituciones creadas por la Constitución de la República, en el foro se reúnen para pensar el rumbo del país los partidos políticos, con representación en el Congreso, las principales organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Recientemente estamos teniendo el honor de contar con la participación frecuente de la Presidencia del Congreso de la República, del Poder Judicial y de entidades constitucionalmente autónomas como el Ministerio Público, a quien saludaré nuevamente en un momento, y la Defensoría del Pueblo. Estamos convencidos de que para la gobernabilidad democrática de nuestro país es conveniente e importante mantener abiertos cauces de comunicación como el Foro del Acuerdo Nacional. El proceso de construcción de consensos toma mucho tiempo y esfuerzo e implica la voluntad de buscar los puntos de coincidencia, así como la generosidad para ceder en objetivos particulares en beneficio del bien común. Por ejemplo, la política de Estado sobre recursos hídricos fue aprobada en un momento delicado en el que la viabilidad de Conga era discutida y en el Acuerdo Nacional había voces a favor y en contra de ese proyecto. Aún así, se llegó al consenso sobre muchos aspectos de la problemática hídrica y ahora esta política es uno de los sustentos para considerar el acceso al agua potable como un derecho fundamental. Además, las políticas de Estado hacen más improbable dar marcha atrás en consensos fundamentales para la convivencia democrática y pacífica entre peruanos. En estos 15 años, las expectativas respecto del papel del foro han tenido un carácter bastante polarizado, y a veces por defecto y otras por exceso, alejado de sus posibilidades reales. Convive la desconfianza total en la eficacia del diálogo plural con la idea de que el acuerdo podrá resolver todos los impases y dificultades de la institución formal del país. El Foro del Acuerdo Nacional es un complemento modesto a los medios institucionales existentes para conducir el país. Además, la reducción de expectativas respecto de la implementación de lo aprobado en el acuerdo surge de varias paradojas.
Una de ellas es que cada miembro de la organización, y no solo el Gobierno, aprueba las políticas de Estado y, a su vez, asume el compromiso de promover su cumplimiento. Recordemos también que en el Acuerdo Nacional cada miembro tiene el pleno derecho de proponer temas de agenda. En los siguientes días, por ejemplo, lo convocaremos a ustedes a una reunión del Comité Coordinador para revisar y eventualmente aprobar la propuesta de política de Estado número 35 sobre sociedad de la información y sociedad del conocimiento, tema que surgió de la iniciativa conjunta de Acción Popular y del APRA. Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva viene coordinando una próxima sesión del foro con el presidente del Poder Judicial, señor Duberlí Rodríguez, para continuar el tema de la reforma judicial. Quiero terminar agradeciendo, como ya prometí, en primer lugar a don Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, a don Ramiro Valdivia, en representación del Poder Judicial, quienes asiduamente nos honran con su presencia. Saludo también a los ministros que nos acompañan el día de hoy, María Soledad Pérez Tello, de Justicia y Derechos Humanos, Marilú Martens, de Educación, Cayetana Aljovín, de Desarrollo e Inclusión Social. Creo que son todos y no creo no equivocarme. Es un gusto, y con eso acabo. Me había olvidado el de Economía, dicen. En fin, mil disculpas. Es un gusto dar la bienvenida a nuevos representantes que se incorporan al Foro Nacional del Acuerdo en esta sesión. Señor Luis Alberto Valdés, Gobernador Regional de La Libertad y recientemente electo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Don Pedro Merino, presidente del Consejo Nacional, Concilio Nacional Evangélico del Perú. Bienvenido también. Y a los congresistas Elías Rodríguez y Benigno Chirinos del Partido Aprista Peruano. Han renovado la delegación del Partido Aprista. Y quiero saludar también especialmente a los congresistas Úrsula Letona y Daniel Salaverry, que vienen a nuestra sesión en representación de su partido. Y como siempre, por supuesto, la bienvenida de la Secretaría Ejecutiva a todos los miembros del acuerdo, veteranas y veteranos. Estoy viendo muchas caras al respecto, pero lo digo en general, al decano del Colegio de Profesionales, y saludarlo y darle un abrazo por la pérdida de un ser muy querido en su familia en estos días pasados. Así es que gracias por venir y ánimo en esos momentos difíciles. Con esto, digamos, comenzamos la reunión y le doy la palabra al presidente de la sesión, presidente de Gabinete y ministro de Economía, para que nos diga unas palabras y luego ya más o menos directamente proceda a la exposición que nos ha prometido. Después de eso, como siempre, solicitaremos que la prensa se retire para ya la deliberación, después del saludo digo, y procederemos al diálogo, a la conversación sobre lo que nos propongan en el cuerpo básico de la exposición que vamos a recibir. Muchas gracias. Gracias, Javier. Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, señor primer vicepresidente Martín Vizcarra, señor fiscal de la Nación, señor juez supremo, ministros, representantes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, gracias por estar aquí. El Acuerdo Nacional del día de hoy tiene especial importancia para este gobierno y es tener la posibilidad de presentar ante esta representación tan importante los avances, los logros, pero también los retos del primer año del presidente Kuczynski. Como ustedes saben, el presidente le ha pedido a todos los ministros que en estas semanas, en estos días que se cumple un año, podamos presentar a la ciudadanía los temas más importantes del avance de este gobierno. Nosotros tenemos un compromiso de rendición de cuentas. Lo hicimos a los 3 meses, hicimos también una evaluación interna a los 6 meses y esta rutina del año la queremos hacer de forma permanente. A veces no tenemos la posibilidad de difundir los temas, los logros, los avances y los retos de una forma
más frecuente. Sin embargo, creemos que este puede ser una buena vía de comunicación. Y la idea, como les dije, es repetir esto cada año. El reto, como lo menciona permanentemente el presidente Kuczynski, es construir un país moderno. Cuando hablamos de moderno, hablamos de competitividad, pero también un país más justo, más igual, donde todos los peruanos tienen los mismos derechos y acceso a los servicios, como educación, como salud, como agua. Ahora, también resaltar que el tema de gobierno no es un tema que se pueda hacer solo. Es un tema donde todos tenemos que avanzar juntos. Y es por eso que tener aquí a los partidos políticos, a la sociedad civil, a los representantes de los trabajadores, a los gobiernos regionales, a los alcaldes, a los representantes de los empresarios, es de especial importancia para nosotros. Todos tenemos que analizar cómo hemos avanzado y también lo que viene y hacer críticas constructivas. Y en este término de crítica constructiva, sí queremos, después de mi exposición, tener la oportunidad que ustedes, fuerzas políticas, sector privado, sociedad civil, nos digan dónde podemos seguir avanzando con mayor fuerza, qué temas han quedado pendientes y dónde otras podemos ponernos de acuerdo para continuar este trabajo importante y de largo plazo, que es finalmente tener un Perú moderno, donde haya bienestar para todos los peruanos. Antes de terminar la parte, digamos, con los medios de comunicación, también felicitar al Acuerdo Nacional por esta celebración de 15 años de las primeras políticas que se diseñaron. Tuve la oportunidad de participar en algunas de ellas hace ya 15 años. Era viceministro en esa época. Ahí trabajas más. Y he podido revisar esos lineamientos de trabajo y creo que es algo que es importante recordar y es algo que también deberíamos estar trabajando en los próximos meses. Sin más, agradecer nuevamente estar aquí y sí les pido a la prensa que nos deje un par de horas en este debate constructivo para analizar el primer año de gobierno y lo que viene para el segundo año. Gracias. Bueno, de esta manera el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, Fernando Zavala, ha anunciado que los avances, logros y retos del primer año del gobierno van a ser expuestos ante el Acuerdo Nacional en una forma privada. En estos momentos vamos a retirarnos del salón para poder dar pase pues a esta sesión del Acuerdo Nacional que, como decimos, coincide pues con estos 15 años del inicio del foro en el año 2002. Vamos a volver con ustedes centrales. Más detalles en la edición central de TV Perú Noticias con Eduardo Guzmán y Paola Espejovés. Gracias a Yuri Guevara por ese reporte.